buenos días, queridos amigos. Bienvenidos al canal Tiempo y Atención, entrando en libertad y saliendo en libertad. Pronto, muy prontito en la mañana, como me gusta. Hoy volvemos al viaje de la conciencia, del cual también he hecho algún podcast en particular. Entender la conciencia, viajes a la conciencia, un curso de conciencia, conciencia cuántica. Y lo quiero hacer de nuevo con un gran autor, que es David Hawkins, continuando con su podcast. Un autor que trabaja los campos energéticos, la conciencia, el mapa de las emociones fantástico, y del que he viajado ya. Hemos viajado juntos por el miedo, el deseo, la mente superior. Con él y con otros quiero revisar algunas de las cosas publicadas y escritas sobre la conciencia, sobre el contexto de la ciencia, sobre la propensión del ego al error en un viaje que, ¿por qué no voy a llamarlo viaje del héroe o viaje iniciático? Porque todos estamos ahí. Desde hace ya un buen tiempo, en el campo del conocimiento humano surgió, podemos llamar hasta de manera evolutiva, una nueva metodología o el descubrimiento de una nueva metodología clínica práctica en la investigación de la conciencia, que aclara por primera vez en la historia tanto las capacidades como las limitaciones de la condición humana básica. La aparición de este descubrimiento fue fortuita al descubrir por accidente que los estímulos negativos que hacen que la gente normal se debilite no tenían tales efectos físicamente debilitadores en las personas espiritualmente evolucionadas, y que las respuestas fisiológicas de las personas íntegras estaban también de acuerdo con el nivel de verdad o conciencia del estímulo. Esto en particular fue comunicado por primera vez en 1995, en una obra titulada Análisis cualitativo y cuantitativo y calibración de los niveles de conciencia humana, y más tarde esto fue expuesto por David Hawkins en su libro El poder contra la fuerza, que fue conocido popularmente como resultado de críticas muy positivas hechas en revistas especializadas tales como la revista en inglés se llama Brain and Mind, Cerebro y Mente. La rápida divulgación y aplicación de la información en diversos campos fue indicativo de la disposición y capacidad de respuesta de la conciencia humana para evolucionar como consecuencia de la cualidad innata de la propia inteligencia. Recordamos que David Hawkins es sobre todo a nivel genérico nuestro, no específico, porque yo por lo menos no soy ni psicólogo, ni psiquiatra, ni doctor, ni médico, por su mapa, el estudio vibracional del mapa de la conciencia, del cual ayer hice una mini revisión. La información derivada de la investigación de la conciencia también fue incorporada a la medicina clínica, convirtiéndose en una gran práctica psiquiátrica en países como en Estados Unidos, también en el Reino Unido, cuya finalidad fue la de ayudar a diagnosticar y tratar a los pacientes que eran reacios al tratamiento y que se consideraba sin esperanza. Desde la psicología, la filosofía, la teoría psicoanalítica y la clásica cadena del ser, fue derivada una escala de los niveles de conciencia que también era conforme con la historia del hombre y la filosofía perenne. Aquí tenemos a dos autores que hablan mucho de esto, a Huxley y a Wilber, de los cuales aquí ya hemos tratado varios capítulos. Aldous Huxley y Wilber. A partir de esta escala del 1 al 1000, que es la escala de conciencia, de vibraciones, fue luego posible estudiar todo el dominio humano, lo cual desarrolló una comprensión más amplia de la condición humana y su evolución. La investigación confirmó que el dilema del hombre moderno es doble. En primer lugar, la mente humana, en virtud de su diseño innato y construcción, es incapaz de discernir la verdad de la falsedad, la opinión de los hechos, la ilusión de la realidad o la percepción apariencia de la esencia.
En segundo lugar, la mente moderna, científicamente educada, es a menudo incapaz de comprender las realidades espirituales no lineales o enseñanzas de la religión y por tanto solo acepta una parte como verdad posible o probable. De ese modo, en el hombre moderno, la fe y la razón se vuelven comportamientos a fin de evitar los conflictos, como eminentemente se demostró en un juicio conocido como el juicio de Scopus. La cuestión que surgió del conflicto se ha mantenido relativamente sin respuesta. La razón de la falta de resolución es que el tema es en realidad irresoluble tal como se presenta, porque solo puede ser superado a partir de un contexto más amplio que represente un paradigma más amplio e incluso de la realidad y que abarque tanto los dominios lineales como los no lineales. Esto lo hemos escuchado en muchos científicos, porque hablar de los científicos es importante aquí. Einstein, uno de ellos, Nikola Tesla, otro de ellos, que claramente dijeron durante su vida y al final de su vida que el ser humano ha de trascender los sistemas de pensamiento actuales, hablando de ciencia, para poder acceder a otro tipo de conocimiento. La expresión política, por ejemplo, del conflicto, así como la interpretación del alto muro entre Iglesia y Estado, es decir, religiones y Estado, pero aquí podemos meter muchos más, representa el contencioso campo de batalla en el que ambas partes no ofrecen ningún compromiso. Un lado proclama la fe, en la propia fe, mientras que el otro lado, paradójicamente, proclama la fe en una no fe secular. La ciencia, la razón y el discurso social operan principalmente en el nivel del contenido lineal, mientras que el significado es abstracto y una consecuencia de la comprensión del contexto no lineal. Aunque innato a la conciencia, el contexto no suele ser afirmado habitualmente, identificado o definido. Por tanto, nunca ha existido ninguna auténtica ciencia de la verdad, y mucho menos un medio de verificación o confirmación. De hecho, hablar de la verdad es un tema complicadísimo. Complicadísimo a nivel material, a nivel humano, a nivel socioeconómico, político, religioso. Mira, también está espiritual, tratado desde el lado de las estructuras. Hablar de la verdad, a mí en particular, siempre que he oído hablar de la verdad, me ha puesto en alerta. La verdad de la que habla David Hawkins no tiene nada que ver con estas verdades lógico-materiales, político-religiosas en las que estamos envueltos siempre. Y sí, también le afectaban, como nos afectan a todos, las cosas que ocurren, sobre todo en nuestra cabeza. Por lo tanto, es inevitable que la humanidad se tambaleara y cayera repetidamente en interminables desastres. Por ejemplo, repetir el mismo error una y otra vez esperando un resultado diferente. La resolución del conflicto lleva su tiempo. A modo de ejemplo, el mundo físico se puede describir como montañas, océanos, bosques, volcanes o áridos desiertos de arena, como queráis. Estoy poniendo un ejemplo. También es cálido en el Ecuador y está cubierto de hielo en los polos. Estos términos, en virtud de su disparidad, no describen mundos diferentes o separados, ya que son solo términos descriptivos que denotan lugares seleccionados de observación. Desde una altitud mucho mayor, como la de un satélite, todas las características de la superficie terrestre son observadas simultáneamente. No las separamos y declaramos, por tanto, que representan un conflicto. De este modo, vemos que los términos descriptivos solo se refieren a regiones limitadas y puntos de vista, pero no a la totalidad. Esto lo explica también perfectamente Krishnamurti cuando habla mucho del árbol. El árbol. Observamos un árbol. ¿Qué es un árbol? La resolución de las ambigüedades
es la consecuencia automática de la expansión del contexto desde el limitado posicionamiento a la totalidad inclusiva. En tiempos pasados surgieron esas acaloradas controversias en relación a si la Tierra, por ejemplo, era redonda o plana, o si daba vueltas alrededor del Sol o viceversa. El mismo tipo de pseudo-dilema se repite ahora en la ciencia, razón, frente a la verdad religiosa, espiritual y la fe. Por la expansión del contexto, sin embargo, será fácilmente observado que ningún auténtico conflicto es posible en realidad. Y el aparente conflicto es solo una consecuencia artificial de la actividad mental, es decir, del uso del poder y todos los pseudos que le acompañan, desde un punto de vista arbitrario y de la limitada visión y observación. Por tanto, la limitación del paradigma es una consecuencia de la dominación del núcleo narcisista del ego, que sacrifica la verdad y la integridad con el fin de considerarse a sí mismo victorioso. La ciencia está limitada a los niveles de conciencia de los 400, del 0 al 1000. El contexto no lineal o la realidad espiritual calibra de 500 en adelante. Dicha limitada visión es perjudicial para la paz y el progreso humano, además de ser un impedimento para la sabiduría y la felicidad. Aquí, en este extracto de una cita de David Hawkins, obviamente esto es entrar en un lugar de superconflicto con el mundo total. Fijaros lo que dice. La ciencia está limitada a los niveles de conciencia de los 400. El contexto no lineal o la realidad espiritual calibra de 500 en adelante. Dicha limitada visión es perjudicial para la paz y el progreso humano, además de ser un impedimento para la sabiduría y la felicidad. El deseo de ganar también da lugar a renunciar a la integridad, como podemos ver en la artificiosa controversia que se expresa en el mundo. En el juicio, como comenté anteriormente, conocido como Scopes, durante el cual Clarence Darrow cayó en el ataque ad hominem de William Bryan. En vez de abordar directamente las cuestiones centrales que supuestamente se discutieron, en realidad, como veremos, evolución y creación son una y la misma cosa. Calibran en el 1000. La única diferencia es el punto de vista de sus descripciones. Repito, evolución y creación calibran a los mismos niveles, 1000. La única diferencia es el punto de sus descripciones, las cuales en sí mismas son simplemente limitaciones en el paradigma. Las desviaciones de la verdad repetidamente tienen consecuencias catastróficas y por tanto no deben ser descartadas como simples curiosidades intelectuales. Intrínsecos a los conflictos están los mismos elementos que causan el sufrimiento de la humanidad a lo largo de los siglos. Es decir, es como si nosotros de manera individual y porque repetimos, hacemos que la cadena del sufrimiento se repita a nivel global como sociedades. La vanidad del núcleo narcisista, del ego humano, es infinita y no tiene límites, hasta el punto de la destrucción genocida en masa o incluso la del quitarte la vida. Esto no hace falta que lo explique mucho, ¿no? Porque miramos un poquito ahora, hoy en día, y lo tenemos ahí representado. Miramos para atrás y lo tenemos ahí representado. Miramos el tema este de el autoliquidarnos y no paran de salir cada estudio psicológico, psiquiátrico por países, que es alucinante. O sea que este es un tema que como que mejor no hablar, porque se sabe ya que hablar de este tema de la autoliquidación, pues no sé qué pasa, es que es brutal. Lo que pasa es que como que la gente dice, pues mira, qué bien, ¿no? Esto es una opción. Sí, suele ocurrir. El otro día, no sé si hablé de él, pero en la revista JAM, J-A-M, se lanzó un estudio psicológico, creo que es una de Finlandia, un estudio sobre 700.000 chicos, chicas
adolescentes, desde el 2000 al 2017, si no recuerdo mal, del estudio, que ha desvelado algunas cosas que son un poquito fuertes, que de nuevo tienen que ver con la pregunta que hizo un amigo del canal hace unos días. El entorno y en el medio, en la escuela, en Finlandia hablamos, afecta, daba unas especificaciones que no quiero nombrarlas porque la verdad es que suenan un poco fuertes. El entorno afecta directamente a las personas que no estaban afectadas antes por esas circunstancias, enfermedades o maneras de pensar, pero de manera brutal. Esto lo podéis encontrar hoy en día porque es una cosa que leí hace una semana. A pesar de las ilusiones del ego, en el sentido contrario, el origen del sufrimiento proviene del interior de este núcleo ciego del propio ego narcisista, que es el locus del tic-tac, de la bomba que estalla periódicamente y diezma las poblaciones de continentes enteros, del individuo. Si la ignorancia es, según lo dicho por Jesús, el Buda y los grandes sabios, la base del pecado y el sufrimiento, entonces la capacidad para indicar y confirmar la verdad no es solo la clave para la salvación del hombre, sino también su reto más imprescindible. La psique humana se ve afectada por la confianza en su núcleo narcisista. Este defecto es negado, reprimido y mantenido cortésmente fuera de la consciencia. Sin embargo, el defecto se convierte en groseramente expuesto y explícito en la condición conocida como megalomanía narcisista mesiánica, que se calibra en el nivel de consciencia de 30. Es decir, un recontrabajo. En resumen, queridos amigos, una expresión hoy acerca de este hombre que a mí me parece un visionario, investigador de la consciencia, que le gusta meterse en charcos, porque el charco de definir la verdad es meterse en un charco, porque la verdad, si echamos una ojedita rápida al asunto, de la verdad se han querido apropiar las religiones, de la verdad se quieren apropiar todo lo que son instituciones porque necesitan la verdad, de la verdad se han querido apropiar los estados, los de un lado, los de otro, es decir, estados, no sé, vamos a llamarlos comunistas, estados libertarios, estados mercenarios, estados teocráticos, estados democráticos, todos se quieren apoderar de la verdad, cada uno tiene su verdad, y la verdad como que va tomando cada vez un rumbo más caótico. Entonces meterse en esto de la verdad es meterse en fregados importantes. A mí me gusta la gente que se mete en fregados importantes. Hay que tener mucho coraje. Como decía Einstein y Nikola Tesla, desarrollar nuevos sistemas de pensamiento, que no son ni sistemas, nuevas maneras. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día. Os dejo con investigar la conciencia de David Hawkins. Mañana más. Chao.